Amén, hermanos. Bien, vamos a iniciar esta tarde, hermanos, el mensaje del día de hoy. Esperamos en Dios que Dios sea una bendición para cada uno de nosotros en esta tarde. Sabemos que su presencia es una bendición, pero queremos que su palabra que será compartida sea una bendición para nosotros también. Así que les invito a ponerse de pie un momentito, hermanos. Vamos a buscar en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Abra su Biblia en el capítulo número 3. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos, unos 3 versículos para iniciar el mensaje de esta tarde. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 3, versículos 1 al 3, hermanos. Si tienen su Biblia ahí en esa escritura, les invito a leer juntamente conmigo en alta voz. Dice así: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Oremos. Te damos gracias, Padre, esta tarde por la bendición de estar en tu presencia, el poder leer tu palabra. Pedimos que hables a nuestros corazones. Ruego por quienes están aquí, aún también ruego por los que no vinieron, los que no pudieron llegar esta tarde, pero tú sabes las causas por qué. Así que donde quiera que se encuentren, hasta ahí, extiende tu mano poderosa, alcanza a cada uno de ellos, toca sus corazones, habla también a cada uno, Señor, y que podamos de alguna manera, Señor, tanto a ellos como nosotros, poder, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros, para ponerlo por obra. Úsame como un instrumento ahora a través de mi boca, y recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da, hermanos, de poder estar una vez más aquí en la casa de Dios y poder venir para escudriñar la santa palabra de Dios, hermanos. En esta tarde, hermanos, quisiera hablar sobre el tema cómo es estar preparado y sobrevivir a los ataques de Satanás. Una vez más, repito el tema: cómo estar preparado y sobrevivir a los ataques de Satanás. Quiero que sepa algo, hermanos. Todos nosotros somos el blanco de Satanás. Él está mirándonos a todos nosotros, y no nos está mirando con ojos de agrado, con ojos tiernos, con ojos de amor. Él nos está mirando con todo el odio del mundo que pueda ser. Él está tratando, hermanos, de buscar la manera de cómo desalentarnos, cómo desanimarnos, cómo hacernos caer de nuestro estado espiritual en que estamos, hermanos. El diablo es nuestro principal enemigo. El diablo está buscando siempre, hermanos, cómo destruirnos. La Biblia dice allá por el capítulo 10 del Evangelio de Juan que el diablo solamente vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Él quiere, hermanos, destruir la obra de Dios, quiere destruir nuestras vidas personales, quiere destruir nuestros matrimonios, quiere destruir nuestras familias, Él quiere destruir nuestras iglesias. Ese es el plan del diablo. Así que para que no nos agarre, hermanos, de una manera sin estar prevenidos, debemos nosotros saber cómo estar preparados y cómo nosotros sobrevivir a cada ataque del enemigo. El diablo va a seguir atacando, y quiero que sepa algo, hermanos: no porque no logró algo conmigo el día de hoy, no lo va a volver a intentar mañana. Si el diablo intentó hacer algo para que usted cayera en pecado el día de hoy y no lo logró, él no se quedará con los brazos cruzados. Mañana volverá al ataque, va a insistir y va a buscar diferentes maneras de hacernos caer. Por esa razón que debemos de estar bien preparados nosotros, hermanos, para poder nosotros mantener una vida espiritual fuerte, que se mantenga firme, hermanos, aun cuando los ataques del diablo sean feroces y sean, hermanos, tan fuertes que muchas veces nos tambalean. Como dijo el Señor a Pedro: el diablo me ha pedido permiso de zarandearte. Zarandearte quiere decir que te va a doblar, te va a hacer casi caer. Pero de nosotros depende, hermanos, si caemos o no. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a tomar este tiempo para hablar sobre este asunto tan importante. Quiero que veamos también y entendamos también, hermanos, que la tentación en sí no es pecado.
Todos nosotros somos tentados de muchas maneras. Los hombres somos tentados de una forma, las mujeres son tentadas de otra forma. Los adultos son tentados también de una manera, los niños y jóvenes son tentados de otras maneras. Así que todos tenemos distintas maneras y el diablo sabe cómo tentarnos. Pero vuelvo a repetir, la tentación en sí no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Cuando cedemos a la tentación, cuando sucumbimos a la tentación, ahí sí es cuando cometemos pecado. Así que queremos librarnos de no caer en la tentación, de no pecar. Alguien dijo curiosamente, yo no caí en tentación, a mí me empujaron, queriéndole echar la culpa a alguien más. Pero no importa si alguien lo empujó, si alguien estuvo ahí intentando jalarlo para que cayera, el asunto es que cayó. Nosotros debemos de procurar cuidarnos de no caer en tentación. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para estar prevenido, preparado y sobrevivir a cada ataque del enemigo, de Satanás? Primeramente, hermanos, tome en serio, la primera cosa que tiene que hacer debe de tomar en serio la amenaza del ataque espiritual. Tómelo en serio, esto no es un juego en realidad. Estamos frente a un enemigo que es real, que verdaderamente está decidido a destruirnos. Él sabe que no nos puede arrancar a los que somos hijos de Dios, Él sabe que no nos puede arrebatar de las manos de Dios, pero sí nos puede desalentar. Sí nos puede hacer, hermanos, que nosotros nos desanimemos, que dejemos la obra de Dios, que dejemos de hacer las cosas que Dios manda en su palabra. Por esa razón tenemos que nosotros tomar bien en serio, hermanos, todas las amenazas que el diablo hace contra nosotros. Busque la primera carta de Pedro, por favor, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo número 8. Primera de Pedro 5, versículo 8, un texto conocido. Sed templados, sed sobrios. La palabra templados en la antigua versión quiere decir sobrios, quiere decir que no están ebrios. Sobrio es lo contrario de ebrio. Una persona ebria no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, en fin, está fuera de sus 5 sentidos. Pero una persona sobria, hermanos, está completamente en sus 5 sentidos, sabe las maquinaciones del diablo. Y el texto dice, sed templados, sobrios y velad. Velad. Hay que estar alerta, hermanos. Esta palabra de velad quiere decir que tomemos en serio. Hay que tomarlo en serio. No es un juego, hermanos. El diablo no está jugando con nosotros. Él está en serio queriéndonos destruir. Él está en serio queriéndonos apartar de Dios. Él está en serio, hermanos, queriéndonos hacer que dejemos de servir a nuestro Dios. Él está en serio. No es una cosa, hermanos, de juego. El diablo no es como muchos padres o madres con los hijos. Cuando los hijos se portan mal, se la pasan amenazando a los hijos. Los amenazan y los hijos saben que el papá o la mamá no les va a hacer nada porque no están en serio. Qué diferente era la educación de antes. Porque antes los padres sí estaban en serio. Si el papá le decía que le iba a dar con la correa, el cinto, téngalo por seguro que lo iba a hacer. Eso era así. Si la mamá le decía que le iba a dar con la chancla, como lo hacían muchas veces las mamás anteriormente, téngalo por seguro que eso iba a ser así. No amenazaban. Ellas simplemente lo hacían. El diablo no está jugando, hermanos. Tome en serio los ataques del diablo, las amenazas del diablo. Mira lo que dice el versículo. Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es vuestro adversario? El diablo. El adversario quiere decir el contrincante, el que está en contra de usted. El diablo es su adversario. Él dice, cual león rugiente. Él se presenta como un león que ruge. ¿Sabe usted cuál es la razón por qué el león ruge? Para intimidar a su presa, para intimidarlos. No es para avisarles que los va a atacar, sino para intimidarlos, para que se asusten. Y una vez que la presa se asusta, no sabe lo que hace. Corre, sí, pero sin sentido. A veces corre apartándose de la manada. En lugar de correr junto a donde están los demás que lo pueden defender, se asustan y corren al lado contrario. El diablo, hermanos, se presenta como un león rugiente. Está rugiendo y a muchos los ha apartado del camino. En este momento hay muchos cristianos que todo este tiempo de la pandemia, el diablo rugió tan fuerte así que muchos ya se apartaron.
Muchos ya no regresaron a la iglesia. Muchos ya no se volvieron a parar en el templo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el diablo los espantó, los asustó. Con el rugir del diablo se apartaron y ahora están lejos del camino de Dios. Dice que el diablo anda como un león rugiente. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde dice que anda el diablo? Anda alrededor. Quiere decir que el diablo lo vigila. ¿Usted cree que está pasando sus días tranquilamente, viviendo tranquilamente? No, Señor. El diablo está vigilándolo. Está vigilando cuáles son las cosas, las áreas donde usted está más débil, donde usted puede sucumbir a las tentaciones del diablo. El diablo está alrededor nuestro buscando a quien devorar. No se lanza sobre la manada. El diablo, hermano, no se lanza sobre la iglesia en sí. Él se va a lanzar sobre aquellos que poco van a la iglesia, sobre aquellos que poco abren sus Biblias, sobre aquellos que poco leen la Biblia, sobre aquellos que poco entienden la palabra de Dios y sobre todo sobre aquellos que nunca oran a Dios, que solamente oran cuando tienen una necesidad. El diablo se le va encima a ese tipo de personas porque están débiles, son frágiles y presa fácil del enemigo. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo estar nosotros preparados y sobrevivir, hermanos, al ataque de Satanás? Ore pidiendo fuerza y ayuda de Dios. Ore. Usted sabe que el enemigo lo está acechando, que el diablo está atacando su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a orar. En el libro de los Salmos, vaya ahí por favor, en el Antiguo Testamento. Busquemos el libro de los Salmos, el capítulo 68. Número 68, busque ahí en su Biblia por favor. El versículo 35, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Salmo 68, versículo 35. Terrible o temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, dice el salmista. Hermanos y hermanas, el diablo va a seguir insistentemente intentando destruir nuestras vidas, intentando, hermanos, derrotar nuestras intenciones de servir a Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a clamar a aquel que puede sobre todas las cosas. El diablo tal vez podrá más que yo, pero no puede más que Dios. Así que si nuestro Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijera el apóstol Pablo. Hay otro versículo, hermanos, se encuentra en el capítulo número 8 de Romanos. Romanos capítulo 8 en el Nuevo Testamento. Vaya ahí, por favor. Romanos capítulo 8, verso 26. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. El Espíritu de Dios ayuda a nuestra flaqueza. Cuando más débiles y vulnerables nos sentimos y estemos, el Espíritu de Dios, si clamamos a Dios, Él nos puede ayudar, dice el texto. Dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hay gemidos que el Espíritu de Dios hace que no se pueden mencionar, que no se pueden decir, que solamente Él sabe cómo hacerlo, hermanos. Y todo ¿por qué, hermanos? Porque está intentando ayudarnos cuando clamamos a Dios. Oremos a Dios y vamos a poder nosotros prepararnos y poder sobrevivir a los ataques de nuestro enemigo el diablo. Tenemos que aprender a orar y pedirle a Dios ayuda. El versículo 31 de este mismo capítulo, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijera el apóstol Pablo. En tercer lugar, hermanos, si vamos nosotros a estar preparados y sobrevivir a los ataques del enemigo, también debemos de estudiar la Biblia para conocer las tácticas y estilo de Satanás. Cómo el diablo se presenta, hermanos. Tenemos que estudiar nuestra Biblia. Es interesante que en los tiempos actuales haya mucha más gente en este tiempo con Biblia. Años atrás era casi difícil encontrar una Biblia en los hogares, pero hoy hay una Biblia, de perdido una Biblia en cada hogar. Todos tenemos Biblia. En nuestros hogares, papá tiene una Biblia, mamá tiene una Biblia, cada uno de los hijos tiene su Biblia.
Los padres que intentan que sus hijos vayan por el buen camino les compran una Biblia, les regalan una Biblia y los hacen que lean la Biblia. Es importante leer la Biblia, hermanos. Tener una Biblia sin leerla es como tener un tesoro y no saberlo. Nosotros necesitamos conocer qué dice la palabra de Dios. Nuestro enemigo está tramando todos los días su ataque hacia nosotros y nosotros no lo conocemos a menos que leamos la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios. En el capítulo número 11 de la segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, comenzando con el versículo número 13. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles. Tenemos que conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo identificamos un falso apóstol? De la única manera que podemos identificarlo es conociendo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su palabra. Todo aquel que conoce la Biblia no le dice amén a cualquier cosa. No recibe a cualquier persona tampoco. No acepta cualquier enseñanza. Es importante, hermanos, hoy en día nosotros sabemos de la existencia. Tengo un libro que se llama, hermanos, es un libro que habla acerca de las religiones. Hay infinidad de religiones en el mundo. Y no porque son una religión, son cristianas. Hay muchos bautistas. Hay muchos católicos también. Hay muchos pentecostés, asambleas de Dios, presbiterianos. Hay diferentes ramos de diferentes creencias. Pero eso, hermanos, no es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es tener a Cristo en el corazón, la verdad de Dios. Cuando una persona conoce a Cristo, Cristo fue el que lo dijo allá por el capítulo 8 también del Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, os libertará. Somos libres de la mentira, del engaño. Hoy conocemos la verdad de Dios porque hemos abierto nuestra Biblia. Por eso dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Parecen que son de verdad. Parece que son apóstoles de Cristo. ¿Han oído ustedes en los últimos años, hermanos, en estos tiempos, han escuchado de alguien que se autodenomina a sí mismo como apóstol? Sí hay. Hay muchos hombres que dicen que son apóstoles. Hay mujeres que se dicen que son apóstoles también. Y todo aquel que en este tiempo se mencione y se presente como apóstol es un mentiroso. Porque no hay tal cosa como apóstoles. Son falsos. Los únicos apóstoles ya murieron hace muchos años. Los apóstoles fueron los que llamó el Señor Jesucristo personalmente. El apóstol Pablo se consideró apóstol porque el Señor se le apareció en el camino y lo llamó personalmente también, para que fuese el apóstol a los gentiles. Pero todos los demás que han surgido en los últimos años son fraudulentos, son mentirosos. Hoy en día no hay tal cosa como apóstoles ni profetas. Tampoco hay pastoras, hermanos. Ustedes, hermanos, sí, yo conozco una hermana que es pastora. Pues es falsa. Son falsos. Pastoras, profetas, apóstoles, todos son falsos. No está en la Biblia, no es de Dios. Por lo tanto, debemos de escudriñar nuestra Biblia. Hay que abrir nuestra Biblia para que no nos engañen, para que no nos hagan creer una mentira. Estos se transfiguran en apóstoles de Cristo. Parece que son de Dios. Escuché a una mujer que dijo: a mí Dios me llamó, por eso soy pastora. Escuché la voz de Dios. Esa señora se equivocó. No fue la voz de Dios que escuchó, fue la voz de Satanás, del diablo, el que engañó a Eva. Cuando estaba Eva en el huerto, hermanos, y Eva no tenía pecado, ¿sabían ustedes? Vivía en santidad, en pureza, y aún así el diablo le engañó. Y ella creyó que lo que la serpiente le decía era la verdad, y desistió de lo que Dios les había dicho. Hicieron lo contrario de lo que Dios dijo. Nunca en la Biblia el Señor ha dicho que mujeres deben ser pastoras, profetas
o apóstoles. Nunca dijo eso el Señor. Todo aquel que viene con ese título, con ese nombre, la voz que escuchó para dedicarse a lo que está haciendo hoy, no fue la de Dios. Porque Dios no se contradice. Él jamás se ha contradecido a través de toda la historia de la Biblia. Si usted escudriña la Biblia, se va a dar cuenta que Dios habla y tiene una manera de hablar, pero también el diablo habla y tiene su manera de hablar. Y ha engañado a mucha gente. Por eso dice el versículo 14, y no es maravilla, no nos asombramos, porque el mismo Satanás también se transfigura, se convierte en un ángel de luz, se presenta como si fuera Dios mismo. Eso es lo que hace el diablo. Y el 15, así que no es mucho si también sus ministros, o sea, los que sirven en esos términos, en esos títulos, como apóstoles, como profetas, como pastoras, que son falsos, no es mucho, dice el versículo, que sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin de ellos será, como dice, hermanos, conforme a sus obras. Si son obreros fraudulentos y mentirosos, esa será su paga. Eso es lo que tendrán, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, según lo que dijo el Señor Jesús allá por el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Muchos vendrán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos, éramos profetas y lo hicimos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué dice el Señor que les dirá? Mas yo les protestaré: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. A ustedes no los conozco, ustedes nunca los llamé yo. Jamás hablé con ustedes. La voz que escucharon, se equivocaron. No fue mi voz, fue la voz del diablo quien los engañó. Así que apártense, obradores de maldad. Están ahí metidos por la ganancia que están recibiendo, por los créditos que se están llevando. Por eso es que están ahí metidos, dice el Señor. Así que es importante, hermanos, que escudriñemos nuestra Biblia. Queremos conocer a nuestro enemigo, hay que abrir la Biblia, hay que leerla, hermanos. La razón por qué la mayoría de la gente acepta todas esas cosas es porque no lee su Biblia. Y si en cuarto lugar, hermanos, si vamos a estar preparados y poder sobrevivir a los ataques del enemigo, también, hermanos, debemos de hacer una cosa muy importante. Además de escudriñar la Biblia, tenemos que aprender a memorizar pasajes de la Escritura para que les sean de ayuda sin importar el lugar en el que usted esté. Usted necesita textos de la Biblia que haya memorizado, porque usted estará, sin duda alguna, va a estar en lugares, de pronto estará en algún lugar donde no va a tener la Biblia a la mano. Hoy en día muchos tienen su Biblia en el celular, y la mayoría de la gente no tendrá la Biblia a la mano, pero el celular sí lo tiene. Así que le sugiero que le ponga su Biblia ahí. Amén. Pero es importante que memorice la Biblia, memorice la palabra de Dios. El traer a la memoria, hermanos, no solamente es para que usted se jacte de que conoce mucho de la Biblia. No. Es porque usted y yo necesitamos que la palabra de Dios nos ayude a entender cuando el diablo está hablando. Y el diablo está tratando de engañarnos. Quiero que vea un pasaje, está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, por favor. Mateo, capítulo 4, ahí se encuentra la historia cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan o se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está. No abrió la Biblia, él lo citó de memoria. No con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti,
y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez se le pasa el diablo por un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. En este capítulo, hermanos, encontramos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él mismo dándonos el ejemplo de la memorización de la Escritura. Necesitamos aprender a memorizar, hermanos, la palabra de Dios, porque se va a ofrecer. Tarde que temprano el diablo llegará con alguna tentación y necesitamos saber qué dice la Biblia al respecto. El diablo vino con 3 diferentes tentaciones al Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, Él vino a traer la tentación, hermanos, de los deseos físicos, el hambre. Muchas veces encontramos personajes de la Biblia como Esaú, que vendió su primogenitura por el hambre, ¿se acuerdan? Él pidió un plato de comida, no le importó su primogenitura, la vendió. Pues bien, el diablo sabe que muchas veces las necesidades físicas nos hacen caer por la tentación que tiene que ver con nuestras necesidades físicas. El diablo se empeña y nos hace que sucumbamos al pecado. No solamente lo tentó, hermanos, con los deseos físicos, sino también con las posiciones y el poder. Él le dijo también: todo esto te daré si postrado me adorares. Todos quieren poder, todos quieren fama, quieren prestigio, quieren posiciones, quieren buenas cosas. ¿Ha escuchado alguna vez acerca del evangelio de la prosperidad? ¿Ha escuchado alguna vez sobre eso? Pues bien, muchos están empeñados de que de la única manera que nosotros tenemos para mostrar que estamos bien con Dios y que Dios nos está bendiciendo es mostrar prosperidad, que tengamos buenas cosas, que vivamos en una buena casa, que tengamos un buen carro, que tengamos una buena cantidad de dinero, en fin. Todo eso, hermanos, es lo que le hacen creer a mucha gente. Pero la verdad de la prosperidad, eso es algo pasajero. Y el diablo ofrece. Muchas personas han caído en el engaño del diablo, han sucumbido a las posiciones materiales. Por tener lo material, abandonaron al Señor. Así que el diablo se encargó no solamente, hermanos, de tentarlo con los deseos físicos, con los deseos de las posiciones y el poder, sino también con el orgullo. El orgullo de creerse que soy alguien especial para Dios. Yo, por cierto, que escuché un predicador, no hace mucho, por cierto, que escuché un predicador que dijo: yo soy el hijo consentido de Dios. A mí Dios todo me da, porque soy su hijo consentido. Quiero que sepa, hermanos, Dios no tiene hijos consentidos. Dios no consiente a nadie. Por eso es importante que nosotros comprendamos y conozcamos qué dice la palabra de Dios. Cuando el diablo venga a tentarnos con esos pensamientos, debemos estar listos para decir que nosotros no debemos ser orgullosos. Dios es el que merece toda la honra y toda la gloria, no nosotros, hermanos. Además de eso, hermanos, también debemos estar preparados para poder sobrevivir a los ataques del enemigo, relacionándonos con aquellos, hermanos, que hablen la verdad, con gente que conozca la verdad, que conozca su Biblia. Debemos relacionarnos con la gente que tiene conocimientos de la palabra de Dios. Hay un refrán por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos cristianos han sucumbido en su vida personal solo por tener amistades que no los llevaron por el buen camino. Quiero que veamos un versículo, por menos 1 o 2 versículos en la Escritura. Primeramente quiero que vea el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Regresemos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Mira el versículo número 44. Estas son las palabras del Señor Jesús: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Duras palabras del Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él está diciendo a los fariseos
religiosos de su tiempo, ustedes tienen un padre. Y ese padre es mentiroso. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, está hablando de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Existe mucha mentira hoy en día, hermanos. ¿Usted cree que todo lo que sale por el Facebook, por las redes sociales, usted entra al internet, usted lee todo lo que usted encuentra ahí, usted cree que todo eso es verdad? Hay mucha mentira. Se está mintiendo. Dicen las cosas que parece verdad. Parece la verdad. Pero hay mucha mentira en ello, hermanos. Y para nosotros poder no caer en ese tipo de mentiras, tenemos que asegurarnos que las personas con las que nos relacionamos nosotros son personas que conocen la verdad, que conocen la Biblia, que realmente conocen la Escritura, la palabra de Dios, y que la practican y la viven ellos mismos. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. En el libro de Proverbios, capítulo 19, Proverbios en el Antiguo Testamento, vaya ahí por favor. Ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupen. Ya mero nos vamos. Capítulo número 19, versículo 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Hermanos, todo aquel que anda engañando a la gente, son del diablo. El diablo, dijo Cristo en el capítulo número 8, verso 44 que leímos anteriormente de Juan. El Señor dijo: vosotros de vuestro padre el diablo. Todo aquel que engaña, el que miente, que da falso testimonio, es porque tiene un padre mentiroso. Aprendió a mentir con el diablo. Por eso que nosotros tenemos que tener el cuidado con quién nos juntamos, con qué personas nos estamos relacionando, hermanos. En el Salmo capítulo 1, quiero que lea ese Salmo, por favor. Vamos al libro de los Salmos. El capítulo 1, los primeros 3 versículos. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quién? De malos. Dios, hermanos, nos llama bienaventurados, felices, porque no estamos sucumbiendo a la tentación. Y no caemos en la tentación porque no andamos con gente mala, gente que practica el pecado, que vive en el pecado. Así que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la santa palabra de Dios. Habla de una persona bendecida de Dios, de alguien que ha sido victorioso, ha sido tentado, ha pasado la prueba y ha vencido, ha luchado. Sin embargo, la vuelta de la tortilla, como se dice, el versículo 4 dice: no así los malos, estos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pecadores? ¿No los vemos aquí? Usted intentó traerse a alguien esta semana a la iglesia. ¿Y por qué no vinieron? Porque los pecadores no se sientan en la congregación de los justos. Están sentados en el pecado, andan en las diversiones, andan haciendo todas las cosas que no deberían de estar haciendo. El versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la santa palabra de Dios. Y por último, hermanos, para irnos a dormir temprano, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, vaya ahí por favor. Una vez más volvemos al Evangelio, capítulo 7, comenzando con el versículo 24. 7:24, hermanos. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Si vamos nosotros a estar preparados para sobrevivir a los ataques de Satanás, necesitamos hacer una última cosa. Hay que poner en práctica lo que nos han enseñado en la iglesia. ¿Qué hemos venido a hacer esta tarde a la iglesia? Aprender de Dios. Estamos aprendiendo cómo no caer en la tentación.
¿Qué tenemos que hacer? Por último, la última cosa, hay que poner en práctica. De nada sirve todos los conocimientos que tengamos de cómo vencer la tentación, cómo no caer en tentación, cómo vencer al enemigo, si no estamos poniendo en práctica. ¿De qué sirve el conocimiento? Tenemos que practicar lo que sabemos. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. El diablo va a intentar, hermanos, va a seguir intentando, tratando de buscar de una forma y de otra de destruirnos. Pero el que pone en práctica la palabra de Dios está firme, está fuerte, sólido, parado sobre la roca que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras, verso 26, y no las hace. Me oyeron, pero no hicieron lo que les dije, dice el Señor. ¿Cuántas veces como pastor me he dado cuenta de personas que están en la iglesia y les he compartido algún mensaje que les pudiera haber sido de mucha utilidad y se fueron a casa para no hacerlo? Y luego sucumbieron y cayeron y fue grande su ruina, como dice el texto. Descendió la lluvia. El versículo 26, para concluir, dice: estos oyeron la palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato quiere decir no sabio, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Por desgracia, hermanos, y con dolor hemos visto cuántas vidas de hermanos han caído, han sucumbido por no hacer y seguir los consejos de la palabra de Dios. ¿Cuántos han fracasado? Han fracasado en su matrimonio, han fracasado en su vida, han fracasado con su familia, han fracasado en muchas maneras solo por no seguir los consejos de la palabra de Dios. Si lo hicieran tal como la Biblia dice, otra cosa fuera de ellos. Quiero que hagamos un ejercicio esta tarde para concluir, hermanos. Vamos a leer al mismo tiempo. Yo voy a leer el versículo 25 y ustedes van a leer en voz alta el verso 27 al mismo tiempo. Vamos a leerlo juntos. ¿Tienen su Biblia abierta ahí, hermanos? Bueno, ¿también tienen las ganas para que lean en voz alta? Porque quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Yo leo el 25 y ustedes el 27. Vamos a estar leyendo prácticamente lo mismo. ¿Amén? ¿Listos? Muy bien, comencemos. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó. ¿Qué dijo el versículo de ustedes? Y cayó. Casi no los oí, hermanos. ¿Será que tenían miedo de leer ese versículo? Vamos a leerlo al revés ahora. Ustedes lean el 25 y yo el 27. Pero léanlo en voz alta. Amén. ¿Qué dice? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y cayó. El texto mío dice y cayó. ¿Qué dice el de ustedes? No cayó. ¿Ven que si hay algo de diferente? Parece lo mismo. Cuando leemos el texto parece que estamos leyendo exactamente lo mismo. Pero sí hay una diferencia. Es que uno escuchó y puso por obra lo que Dios le dijo. El otro también escuchó y no puso por obra. Por eso es ahí el cambio. Esa es la diferencia. Todo depende qué vamos a hacer nosotros con lo que escuchamos. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dicho? Si queremos nosotros estar preparados, que venga el enemigo, hermanos,
No podemos encajonarnos y decir, yo de aquí no salgo porque el enemigo me está esperando allá afuera. No, no, no. Tenemos que continuar la vida. Hay que salir y enfrentar al enemigo. Hay un refrán, recuerdo ahora mismo de un refrán que dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. ¿Han oído ese refrán? ¿Qué tan cierto es ese refrán en su vida, hermanos? ¿Usted puede? ¿Puede con el enemigo? De la única manera que usted puede es haciendo como Dios dice. Escuche atentamente la palabra de Dios y luego vaya y hágalo exactamente como Dios le dijo. Porque esa es la manera que usted va a poder. Va a venir el viento, va a soplar, van a soplar los vientos, va a venir la fuerza de la tempestad y dice que va a venir los ríos y van a golpear contra su casa. Pero si usted hace exactamente como Dios dice, poniendo firmemente su casa en la roca que es Cristo, no caerá. Pero si usted escucha y no hace lo que Dios dice, entonces van a venir los vientos, van a venir los ríos y van a golpear contra aquella casa y va a caer y va a ser grande su ruina. Hace días atrás estaba viendo un río que se desbordó, un río que se fue saliendo de su cauce de tanta agua que llevaba, y había casas cerca del río. Y poco a poco el río iba haciendo que el barranco donde estaban las casas se fue derrumbando. Y todas las casas que estaban cerca de la orilla del río, cuando menos lo esperaron, se fueron las casas enteras. Se las llevó el cauce del río. Se derrumbaron. ¿Por qué? Yo me imagino que cuando estaban haciendo esas casas, alguien les pudo haber dicho, mira, no lo hagas ahí. Va a venir una creciente un día y va a desbarrancarse todo este asunto, se va a ir tu casa. No pasa nada, como suele suceder. ¿Cuántas personas no hemos escuchado con esas mismas afirmaciones? Hacen las cosas a su manera, siguen viviendo como quieren, no pasa nada. No, sí va a pasar, va a ser grande su ruina. Cuán importante es, hermanos, que nosotros nos demos cuenta hoy en la tarde que sí podemos vencer al enemigo. Tenemos la promesa de Dios de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a hacer posible que nosotros podamos, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Sí lo podemos hacer, pero hay que atender a la enseñanza, a la instrucción que Dios nos ha dado en su santa palabra. Inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración en esta tarde. Padre Dios, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Ruego, Señor, que hables al corazón de cada persona que estamos aquí, que tu palabra quede haciendo eco en nuestros corazones, para que al volver a casa podamos, Señor, recordar la instrucción que nos has dado en esta noche. Ruego por quienes no están con nosotros, por quienes no pudieron venir, o tal vez quizás algunos no quisieron venir, pero sean las causas que fueren, Señor, ahí están en tus manos. Puede que no estén aquí, puede que no estén al alcance del mensaje que fue predicado, pero no obstante tú estás ahí donde quiera que se encuentren. Y tú tienes tu manera de cómo tratar con aquellos, para que ellos también entiendan que tienen un enemigo que es poderoso y está buscando su mal, está intentando destruirlos, pero que tú puedes ayudarles, Señor, si simplemente hacen lo que tu palabra nos ha enseñado en esta tarde. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros. Ruego que al volver a casa seas con cada uno, que en esta noche podamos descansar en ti. Y ruego también por nuestros hermanos que están pasando por enfermedades, Señor, especialmente por quienes están sufriendo enfermedades graves. Tú sé el médico por excelencia. Fortalece la vida y el cuerpo de los hermanos y hermanas. Están en tus manos. Tú eres el médico y los ponemos en tus manos para que tú obres en ellos. Mi Dios, sé con todos nosotros. Ayúdanos a seguir haciendo tu santa y perfecta voluntad. Todo te lo pedimos, dándote las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.